Ahora hemos hablado de dos conceptos para caracterizar una opción de reducción de emisiones. Estos son los potenciales de reducción y los costos. ¿Cuánto se pueden reducir las emisiones? ¿Y cuánto cuesta? Ahora explicaré cómo estos dos elementos se pueden combinar en una visualización. Llamamos a este gráfico una curva de costo de reducción marginal, también abreviada como MAC o curva MAC. Volvamos al ejemplo de la instalación del sistema fotovoltaico en una casa. Vimos que la instalación de un sistema de este tipo evitará 1.2 toneladas de CO2 por año y costará $91 la tonelada, o aproximadamente 82 euros por tonelada de CO2 evitada. Esto se puede presentar como un rectángulo en que el ancho nos da las emisiones evitadas y la altura nos da el costo por tonelada de CO2. Pero habrá otras opciones, además del ejemplo solar. Otras opciones para reducir las emisiones de CO2. Por ejemplo, este otro ejemplo no especificado con costes un poco más bajos. Y estos otros ejemplos con diferentes potenciales y costos variables. Cada uno de ellos puede ser representado de la misma manera, por un rectángulo. Lo que hacemos ahora es organizarlos de baratos a caros. Así que empezamos por la izquierda con la opción con los costos más bajos. Ahora obtenemos una visión general de cuánto se pueden reducir las emisiones en total y qué niveles de costo se pueden aceptar para una reducción de emisiones determinada. Así es como típicamente se construye una curva de costo de reducción marginal. Una vez más, hay un ejemplo de una curva de costos de reducción marginal donde el énfasis está más en el esquema que en las opciones individuales. Lo que se ve inicialmente en este gráfico es que el costo de las opciones puede ser negativo, por lo que la curva puede comenzar por debajo de cero. Esto no es una sorpresa, ya que algunas opciones pueden tener cuentas por cobrar que son más grandes que los costos. Lo básico es que en el eje horizontal se ve la reducción acumulativa de emisiones y en el eje vertical se ven los costos marginales de reducción de emisiones o costos marginales de reducción. El gráfico se puede utilizar de dos maneras. En primer lugar, si se desea evitar una cantidad A de emisiones, debe tomar medida con costos hasta el nivel B. Por el contrario, también puede determinar cuántas emisiones evita si toma todas las medidas por debajo de un cierto nivel de costos. Por ejemplo, en este caso, si se toman todas las medidas que son más baratas que C, se evitaría una cantidad D de emisiones. Al principio de esta serie de lecciones definimos el potencial económico y aquí lo tenemos. En la determinación del potencial económico tenemos en cuenta los costos externos.
aquí vemos que si se le atribuye un valor de C a las emisiones de gases de efecto invernadero evitadas, entonces el potencial económico es D. Esto es muy importante y se va a aclarar todavía un poco más en en el cuestionario y en los ejercicios asociados a esta lección. Usted ve que el potencial económico puede depender en gran medida de las emisiones de CO2 evitadas. Un resumen, una curva de costo de reducción marginal, o MAC, es fácil de leer o entender cuando se desglosa. En este contexto, abatimiento significa reducción. Una curva MAC representa los costos o ahorros esperados de diferentes oportunidades, junto con el volumen potencial de emisiones que podrían reducirse si se implementan. Las MAC miden y comparan el costo financiero y el beneficio de reducción de las acciones individuales. Utilizan la métrica de dólares por tonelada de dióxido de carbono equivalente, generalmente representado como dólares por tonelada de CO2 equivalente. Cada oportunidad diferente, es decir, cada cuadro que aparece en una curva de este tipo, es una acción presentada como un cuadro por encima o por debajo del eje horizontal. Los cuadros que aparecen sobre el eje indican que hay un costo para esa acción. Cuanto mayor sea la altura del cuadro, mayor será el costo. Cuadros que se ven por debajo de la línea del eje horizontal indican un ahorro de esa acción. Esta vez, cuanto más bajo sea la altura del cuadro, mayor será el ahorro. Para que podamos comparar acciones, estos costos o ahorros se anualizan. El ancho del cuadro indica el volumen potencial de reducción de la acción por año, expresado como toneladas equivalentes de CO2. La forma de la curva se crea ordenando las acciones desde el costo más bajo a la izquierda hasta el costo más alto a la derecha. Ejemplos de acciones de reducción incluyen la implementación de energía renovable, la mejora de eficiencia de los edificios, las actualizaciones de los procesos industriales, la electrificación renovable del transporte, la silvicultura del carbono y muchos más. Permítanme ahora darles algunos ejemplos del mundo real de curvas de costos de reducción. Esta que se ve en esta slide es una curva de costos de reducción marginal para la producción de aceite vegetal en los Países Bajos. Este es un sector industrial relativamente pequeño dentro de la industria de los alimentos, pero con un grave impacto en las emisiones. En este sector, todo tipo de aceites comestibles se producen a partir de materias primas como el aceite de palma, la colza y la soja. Todas las opciones juntas pueden conducir a una reducción de emisiones del 100% de las emisiones iniciales. Se comienza a la izquierda con una serie de medidas de eficiencia energética denotadas con sus
respectivas abreviaturas. Por ejemplo, VIC significa Vertical Ice Condensing, MVR Mechanical Vapor Recompression, etc., ¿no? Estas opciones a menudo son relativamente baratas y esto se indica porque los costos aparecen negativos. Luego hay algunas opciones de suministro. Por ejemplo, el biogás se puede producir como un subproducto y luego se utiliza para procesos de calentamiento. Aquí hay una caldera por biogás. Pero en un momento dado, todas estas opciones más baratas se agotan y debemos pasar a las opciones más caras. En última instancia, en este caso, es necesario instalar una caldera eléctrica impulsada por fuentes de energía renovable para cubrir el resto de la demanda de calor del proceso. Así es como la curva de reducción marginal puede verse en la vida real. Este gráfico, junto con el paper o artículo científico en el cual pues, se describe, se puede buscar y descargar sin costo en Internet. Se ven opciones de bajo costo en esta curva, pero también opciones que son muy caras o más caras, ¿verdad? La intervención de mayor costo significaría algo más de 150 euros por tonelada evitada de CO2. Veamos un ejemplo con un matiz un poco diferente. Esta es una curva de costos de reducción marginal para todo el mundo, proyectada para el 2030. Es probablemente uno de los más famosos gráficos de este tipo, ¿no? Fue desarrollado por la empresa consultora McKinsey en 2009. Ellos fueron los primeros en desarrollar una curva MAC para todo el mundo. Entonces, podemos distinguir un patrón similar, muchas opciones con costo negativo, se pueden distinguir individualmente. Una vez más, aparecen diferentes opciones de eficiencia energética que son relativamente baratas. Además, hay opciones que han sido incluidas y que no pertenecen al sector energético. Por ejemplo, el reciclaje de residuos, la gestión del arroz. También se puede ver que las opciones se vuelven gradualmente más caras. Algunas opciones requieren más costos, por ejemplo, la energía nuclear y la energía solar fotovoltaica. En el momento en que se construyó esta curva, es decir, en el 2009, esta última tecnología, la solar fotovoltaica, todavía era relativamente cara. Finalmente, una serie de opciones con almacenamiento y captura de carbono, abreviado como CCS, ¿no? Hay varias opciones de este tipo que pertenecen a las opciones más caras, ¿verdad? Por lo tanto, para resumir, la curva de costos de reducción marginal es una herramienta muy simple y atractiva para visualizar lo que se puede hacer con respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ya sea una empresa pequeña, un municipio, un país o tal como se ve pues, en este caso del ejemplo 2,
el mundo entero. Bien, habiendo dicho esto, las curvas de costos de reducción marginal tienen algunos problemas o limitaciones notables. Una de ellas es que las opciones se influyen mutuamente. Por ejemplo, en el sector eléctrico, si se tiene más energía solar, esto podría significar, aunque no necesariamente, que menos energía eólica es factible y viceversa. Además, los potenciales y los costos cambiarán con el tiempo. Ya señalamos la reducción de costos de la energía solar fotovoltaica, pero también debido a la mejora de la eficiencia y el rendimiento de las tecnologías, veremos variaciones de costos con el tiempo. Finalmente, siempre habrá variación en los costos. Pueden ser diferentes en situaciones diferentes. Por ejemplo, los costos de la energía solar diferirán de un país a otro debido a las diferencias en los niveles de insolación. Otro ejemplo de diferencias de costos puede ser causado por efectos de escala. Algunas tecnologías, digamos, van a tener costos diferentes cuando se aplican en empresas pequeñas en comparación a cuando se aplican en organizaciones más grandes. Y aquí las conclusiones que recogen pues todo lo que hemos hablado. Y con esto pues eh, llegamos a la conclusión de la lección 5 de la semana 3.